James Mitchell, un niño negro de 12 años, vivía en un barrio difícil de Chicago. Su familia era pobre y luchaban por sobrevivir. Su madre trabajaba muchas horas en una fábrica y su padre había fallecido cuando él era solo un niño, pero a pesar de las dificultades, James siempre había estado decidido a hacerlo mejor. Era agudo y tenía un talento excepcional para las matemáticas, una materia que amaba más que cualquier otra cosa. El único problema era que su escuela no tenía los recursos para nutrir su talento. Sus maestros vieron potencial en él, pero las aulas abarrotadas y la falta de apoyo le dificultaban realmente sobresalir todos los días después de la escuela. James caminaba a casa con un cuaderno lleno de ecuaciones, anotaba fórmulas que encontraba en libros de texto viejos y desgastados, y practicaba la resolución de problemas complejos, a pesar de que muchos de sus compañeros luchaban con lo básico, pero el desafío de resolver problemas difíciles lo impulsaba y soñaba con que algún día lo reconocieran por sus habilidades a pesar de las luchas de su vida diaria. James tenía la esperanza de que algún día alguien notaría su potencial. Una tarde, mientras caminaba a casa desde la escuela, James se encontró con algo inusual en la acera cerca de la escuela. Una calle transitada vio a una joven de unos 10 años parada sola, luciendo perdida y asustada. Era una niña blanca vestida con un traje de aspecto caro, su cabello rubio cayendo desordenadamente sobre su rostro miraba frenéticamente a su alrededor como si buscara a alguien. James se acercó a ella con cautela, notando lo molesta que parecía. «Oye, ¿estás bien?», James preguntó con voz suave pero llena de preocupación. La niña miró hacia arriba sobresaltada. «Estoy perdida», dijo con voz temblorosa. «No sé cómo llegar a casa». James frunció el ceño mirando a su alrededor. Podía decir que ella no pertenecía aquí. El vecindario era duro, y era poco probable que alguien como ella caminara sola. Se ofreció a ayudarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó James mientras comenzaban a caminar. «Soy Lily Harris», respondió secándose una lágrima de la mejilla. «Mi papá es un hombre de negocios. Vivimos en la casa grande en Lakeshore Drive, pero no sé cómo llegué aquí». James reconoció de inmediato el nombre. Lily Harris, la hija de Thomas Harris, uno de los hombres más ricos de la ciudad. La familia Harris se había ganado una reputación como filántropos, donando millones a varias caridades. James había oído hablar de ellos, aunque nunca había estado en su vecindario. «No te preocupes», dijo James tranquilizadoramente. «Te llevaré a casa. Vamos, caminemos juntos». James y Lily caminaron por lo que parecía nuestro camino, navegando por las calles hasta que llegaron a una parte más familiar de la ciudad. Mientras se acercaban a la entrada de la zona de lujo donde vivía la familia Harris, la ansiedad de Lily comenzó a desvanecerse. Miró a James, su rostro se llenó de gratitud. «Gracias por ayudarme», dijo Lily, su voz suave pero sincera. «No hay problema», James respondió con una sonrisa. Es lo que cualquiera haría. Cuando llegaran a la casa de Lily, James se encontró con una hermosa mansión. Las grandes puertas de hierro se abrieron tan pronto como llegaron y el ama de llaves de la familia de Lily los saludó. La madre de Lily, una elegante mujer de unos 40 años, salió su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Lily, ¿dónde has estado?», exclamó. «Hemos estado tan preocupados». Lily corrió hacia su madre dándole un abrazo. «Estaba perdida, mamá, pero James me ayudó a llegar a casa». Su madre miró a James. Aquí su expresión se suavizó mientras se dio cuenta de lo amable y servicial que había sido. «Gracias», dijo con voz cálida. «No sé qué habríamos hecho sin ti». James sonrió sintiéndose un poco incómodo pero contento de haber ayudado. «No fue nada», dijo. Pero el padre de Lily, Thomas Harris, pronto emergió de la casa. Era un hombre alto e imponente con un traje elegante y un heredero de autoridad. James lo reconoció de inmediato. Era un filántropo conocido y su riqueza era materia de leyendas. Sin embargo, el padre de Lily no parecía tan cálido como su esposa. «James, el señor Harris», dijo con voz firme, «te agradezco que hayas traído a mi hija a casa, pero este no es lugar para ti. Debería ser más cuidadosa en estos vecindarios». El corazón de James se hundió. Conocía el subtexto de las palabras del señor Harris muy bien. Había crecido en este mundo y sabía que la gente como el señor Harris a menudo no pensaba dos veces en los de la clase baja, pero la madre de Lily intervino, voz suave pero firme. «Thomas, por favor», dijo James, ayudó a Lily. «Deberíamos estar agradecidos». Thomas Harris se quedó callado por un momento, luego asintió de mala gana. «Gracias, Jane, pero ten cuidado la próxima vez». El orgullo de James se entristeció un poco pero no dijo nada. Se giró para irse y mientras lo hacía escuchó al señor Harris llamarlo. «Espera». El señor Harris dijo: «Has ayudado a mi hija y por eso me aseguraré de que no pases desapercibido. Si te tomas en serio tu educación, me aseguraré de que obtengas los mejores recursos disponibles». James se congeló sorprendido. Había oído hablar de los actos caritativos del señor Harris, pero nunca en su vida imaginó que alguien tan poderoso se ofrecería a ayudarlo. Se dio la vuelta mirando al señor Harris a los ojos. «Gracias, señor James», dijo su voz firme pero llena de esperanza. «No olvidaré esto». En los siguientes meses, la vida de James comenzó a cambiar con la ayuda del señor Harris. Se inscribió en un prestigioso programa de tutoría privada. Por primera vez en su vida, tuvo acceso a los mejores recursos educativos, recibió libros de texto de matemáticas avanzados, se le dieron 1-a-1 sesiones de tutoría con expertos en el campo y su pasión por el aprendizaje florecieron. Pero a pesar de las oportunidades, James no olvidó sus raíces.
sabía que si bien tenía la oportunidad de escapar de la pobreza, no podía olvidar a los demás que todavía estaban luchando. A medida que las habilidades académicas de James crecían, también lo hacía su deseo de ayudar a los demás. Se dio cuenta de que podía usar su nuevo conocimiento para ayudar a los niños de su propio vecindario, al igual que había ayudado a Lily. Comenzó a dar tutorías a sus amigos enseñándoles matemáticas, ciencias y técnicas de resolución de problemas que lo habían ayudado a sobresalir todas las noches después de sus propias lecciones. James se sentaba con sus compañeros de clase y les mostraba cómo abordar problemas difíciles ofreciéndoles la misma orientación que le habían dado a él, pero no todos apreciaban los esfuerzos de James. A medida que se involucraba más en el programa de tutoría, algunos de los estudiantes más ricos comenzaron a menospreciarlo, cuestionando sus habilidades y burlándose de él por sus antecedentes, pero James ignoró sus burlas, sabía su valor y se negó a dejar que sus prejuicios lo detuvieran. El verdadero avance llegó cuando James vio el complejo problema de matemáticas que había desconcertado a algunos de los principales expertos del mundo, presentó su solución a una prestigiosa competencia internacional de matemáticas y, para su sorpresa, su logro llamó la atención de varias universidades, incluida la Universidad de Chicago, y poco después aceptó una oferta para asistir a una de las escuelas más prestigiosas del país. James, su viaje desde las calles de Chicago hasta los pasillos de la academia no fue fácil, pero con trabajo duro, determinación y el apoyo de quienes creyeron en él, James finalmente había encontrado una salida. Sin embargo, su verdadero sueño no era solo tener éxito por sí mismo, era asegurarse de que otros, especialmente los niños de su vecindario, tuvieran las mismas oportunidades. Cuando James se preparó para irse a la universidad, regresó a su antiguo vecindario una última vez. Vio las caras familiares de sus amigos, su familia y los niños a los que había ayudado en el camino. Ellos fueron la razón por la que siguió adelante, la razón por la que había luchado por su educación, y sabía que no importaba a dónde fuera, siempre sería parte de esta comunidad. James Mitchell era más que un prodigio de las matemáticas, era un símbolo de esperanza y estaba decidido a asegurarse de que todos los niños, sin importar su origen, tuvieran la oportunidad de progresar. El viaje estaba lejos de terminar, pero James sabía que el camino por delante era brillante. Mientras James se preparaba para su primer día en la Universidad de Chicago, su corazón se llenó de una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que este era un gran paso adelante para él, pero el peso de su pasado, su vecindario, su familia y sus amigos permanecieron firmemente plantados en su mente. No podía olvidar de dónde venía y, aunque estaba agradecido por todas las oportunidades que se le habían presentado, también comprendía la responsabilidad que conllevaba en la universidad. James descubrió rápidamente que, a pesar de estar rodeado por las mentes más brillantes, era diferente. Sus compañeros provenían de familias adineradas con tutores privados y campamentos de verano diseñados para moldearlos en la persona perfecta. Candidatos para carreras prestigiosas. James no tenía nada de eso, no tenía un fondo fiduciario al que recurrir o padres que pudieran enviarlo al extranjero a estudiar. Todo lo que tenía era la mente aguda que desarrolló a través de años de autoestudio y la creencia inquebrantable de que podía marcar la diferencia. Las primeras semanas fueron difíciles. James luchó por adaptarse al rigor académico, pero no eran las matemáticas lo que era difícil, era todo lo demás. La falta de familiaridad del campus, el aislamiento de estar rodeado de estudiantes que parecen tenerlo todo resuelto lo hacían sentir como un extraño. No estaba acostumbrado a la riqueza y el privilegio que otros daban por sentado. Los edificios pulidos, las conversaciones casuales sobre vacaciones en el extranjero y las cafeterías de lujo que salpicaban el campus lo hacían sentir como si no perteneciera. Pero luego, una tarde, mientras estaba sentado en la biblioteca del campus luchando con su tarea de cálculo, apareció una cara familiar. Era Ethan, el mismo chico al que James había ayudado todos esos meses atrás. Ethan ahora era un estudiante en la universidad y había estado vigilando a James, admirando su determinación y ética de trabajo desde afar. James, no esperaba verte aquí, dijo Ethan con una sonrisa mientras se acercaba. James miró hacia arriba con sorpresa, su rostro se iluminó cuando reconoció la cara familiar. Ethan, ¿qué estás haciendo aquí? Yo también soy un estudiante aquí, Ethan, respondió. Lo conseguí con una beca como tú. He estado siguiendo tu viaje, y solo quería ver cómo estás. Lo estás haciendo muy bien, hombre, no dejes que este lugar te haga sentir pequeño. James no podía creer lo que estaba escuchando. Ethan, el chico que había ayudado hace tanto tiempo, ahora era un par, pero era más que eso. Ethan, que había crecido en el regazo del lujo, había encontrado su propio camino en esta prestigiosa universidad, al igual que James. Ambos habían enfrentado sus propios desafíos y ahora estaban compartiendo el mismo espacio. Ha sido difícil, James admitió mirando su tarea. No sé si puedo seguir el ritmo de toda esta gente, parecen muy adelantados. Ethan negó con la cabeza. Eso es lo que pasa con este lugar, está lleno de gente con todas las ventajas, pero no son las ventajas las que importan, es el impulso, la pasión por aprender, y crece, y comprendes que ya estás por delante de la mayoría de estas personas porque tienes algo que ellos no.
Experimentan. James sonrió ante las palabras de Ethan. Había pensado en eso de esa manera antes. Siempre había visto su origen como algo que lo frenaba, pero ahora se dio cuenta de que sus experiencias, los desafíos que enfrentó, le habían dado una perspectiva única de la que otros carecían. En los meses siguientes, James y Ethan se hicieron amigos cercanos. Se apoyaron mutuamente a través de los desafíos de la vida universitaria. Estudiaron juntos, compartieron notas y se empujaron mutuamente para hacerlo mejor. Las calificaciones de James comenzaron a mejorar y se sintió más a gusto en la universidad. Había encontrado su equilibrio no porque tuviera más recursos, sino porque tenía algo más profundo, una voluntad inquebrantable de tener éxito. Pero incluso cuando James prosperó académicamente, sabía que el trabajo no había terminado. Había comenzado un programa de tutoría para niños en su vecindario, tal como una vez lo habían tutorizado, y quería retribuir. Para ayudar a otros de su origen que podrían no tener las mismas oportunidades que él. Trabajó hasta altas horas de la noche en planes de lecciones, creando hojas de trabajo y contactando a organizaciones locales para ayudar. Financiar el programa. Las sesiones de tutoría de James crecieron en popularidad y atrajeron a más y más estudiantes ansiosos por aprender. No se centró solo en enseñar matemáticas, sino en darles a estos niños un sentido de esperanza. Se aseguró de que supieran que sus antecedentes no definían su futuro y que con trabajo duro podían lograr cualquier cosa. Mientras tanto, su relación con el Sr. Harris, el padre de Lily, siguió creciendo. El Sr. Harris había cumplido su promesa de ayudar a James y brindó apoyo financiero para el programa de tutoría de James. El Sr. Harris había visto el potencial en James desde el principio y ahora estaba orgulloso de ver a James usando su éxito para ayudar a otros. A medida que el programa de tutoría de James se expandía, el Sr. Harris organizó que James se reuniera con otros filántropos y líderes educativos que compartían su visión. Con su ayuda, James pudo obtener becas. Para muchos de los niños de su programa, darles una oportunidad de un futuro mejor. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con la misión de James. Algunas de las familias más ricas de la zona se sintieron amenazadas por los cambios que él defendía. No entendían por qué James, un niño de un barrio pobre, intentaba cambiar el sistema. No veían el valor de ayudar a los niños que no tenían las mismas ventajas, pero James no permitió que sus críticas lo afectaran. Sabía que tenía un propósito mayor y que estaba haciendo algo importante. Un día, mientras se preparaba para una próxima presentación sobre su programa de tutoría, James recibió una llamada de su madre. Su voz temblaba y James supo de inmediato que algo andaba mal. James dijo: «Tengo malas noticias. Tu antigua escuela ha sido cerrada. La ciudad está recortando la financiación para las escuelas en áreas de bajos ingresos y todos tus antiguos maestros están siendo reasignados. No sé qué va a pasar con esos niños». El corazón de James se hundió. Sabía que su antigua escuela donde había pasado la mayor parte de su infancia había estado luchando. La noticia lo golpeó duro, pero también alimentó su determinación. No podía dejar que los niños con los que había crecido cayeran en el olvido. Lo necesitaban esa tarde. James fue a la oficina de administración de la universidad y habló con el jefe del departamento de educación. Le explicó la situación y preguntó si podían ayudar. El departamento aceptó financiar una iniciativa para proporcionar servicios de tutoría a estudiantes en escuelas con fondos insuficientes. James tuvo acceso a un equipo de estudiantes de posgrado que estaban ansiosos por ayudar. Juntos comenzaron a trabajar en un programa que brindaría tutoría gratuita y recursos a las escuelas con dificultades de la ciudad. El programa fue un éxito instantáneo en cuestión de semanas. James y su equipo habían ayudado a cientos de estudiantes a brindar esperanza a aquellos que habían sido ignorados. James sabía que esto era solo el comienzo. Todavía había muchos niños que necesitaban una oportunidad, y él estaba decidido a brindársela mientras se paraba frente a un grupo de jóvenes estudiantes, hablando sobre la importancia de la educación y la perseverancia. James se dio cuenta de que había logrado más de lo que jamás pensó posible. Había superado las probabilidades y ahora estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Había pasado de ser un niño perdido en las calles de Chicago a un líder, un mentor y un símbolo de esperanza para su comunidad. Rostros ante él. James sabía que solo estaba empezando, todavía había mucho trabajo por hacer, pero estaba listo para lo que viniera después con su mente puesta en el futuro y su corazón lleno de esperanza. James Mitchell sabía que el camino por delante no tenía límites. Mientras James continuaba trabajando incansablemente en su programa de tutoría, comenzó a notar el gran impacto que estaba teniendo no solo en los estudiantes.
sino en la comunidad en su conjunto. Su programa ya no era solo sobre matemáticas, se había convertido en un faro de esperanza, una oportunidad para que los niños vean un futuro diferente, un futuro donde sus sueños eran posibles a pesar de las probabilidades en su contra. Pero James sabía que este éxito era solo el comienzo, no solo estaba enfocado en brindarles a los niños una educación, sino en equiparlos con las herramientas que necesitaban para superar los desafíos de la vida. Una tarde, mientras caminaba por su antiguo vecindario, ahora un poco más pulido gracias a la financiación que su programa había traído, James vio una cara familiar. Era Malik, uno de sus viejos amigos de cuando era solo un niño pequeño. Malik siempre había sido inteligente, pero la situación financiera de su familia le había dificultado mantenerse al día con la escuela. Perdí el contacto después de que James pasó a la educación superior, pero la vista de Malik parado en la esquina y luciendo un poco perdido trajo recuerdos de sus propias luchas, dijo James. Malik entrecerrando los ojos cuando lo reconoció. Hombre, ¿de verdad eres tú? Sí, soy yo, respondió James con una sonrisa. ¿Cómo has estado? Malik se encogió de hombros. El mismo hombre de siempre. La vida ha sido dura, he estado haciendo trabajos ocasionales aquí y allá para ayudar a mi madre, pero es difícil, ¿sabes? James podía ver el cansancio en los ojos de Malik, podía ver las luchas que Malik había enfrentado de la misma manera que James cuando era más joven, pero ahora James tenía algo que ofrecer. Él sabía lo que era sentirse estancado, sentir que no había salida, y ahora tenía el poder de cambiar eso. Ya sabes, James comenzó con voz firme, he estado trabajando con algunos niños enseñándoles matemáticas, dándoles una oportunidad de algo mejor. Si estás interesado, podría usar tu ayuda. Siempre has sido inteligente, Malik. Realmente podríamos hacer una diferencia por aquí. Malik miró a James vacilante al principio. ¿De verdad crees que podría ayudar? Quiero decir que no soy útil, hombre, no tengo lo que tú tienes. James sonrió sacudiendo la cabeza. No necesitas ser un genio, tienes corazón, eso es más importante. Además has pasado por todo, entiendes a estos niños mejor que nadie. Ese es el tipo de experiencia que importa. Malik se quedó en silencio por un momento, claramente sopesando la oferta. Finalmente asintió. Está bien, hombre, estoy dentro. Veamos qué podemos hacer. Los dos amigos trabajaron juntos para expandir el programa de tutoría de James, llegando a incluso más niños en su comunidad. Malik ayudó a James a enseñar a los niños no solo sobre matemáticas, sino sobre la vida, cómo perseverar, cómo superar la adversidad y cómo creer en sí mismos, incluso cuando parecía que el mundo estaba en contra de ellos. Los niños admiraban a James y Malik y los veían como modelos a seguir, que habían superado sus propias dificultades y ahora compartían su conocimiento y sabiduría con la próxima generación. No fue fácil, aunque todavía había muchos desafíos por delante. Los vecindarios más ricos de la ciudad continuaron resistiéndose a las iniciativas de James, preocupados de que su éxito alterara el status quo. Algunos incluso intentaron cerrar su programa, argumentando que no era justo que los niños de los barrios pobres tuvieran acceso a las mismas oportunidades que los hijos de los ricos, pero James se negó a dar marcha atrás. Sabía que la educación era un derecho, no un privilegio. Luchó con uñas y dientes para asegurarse de que todos los niños, independientemente de su origen, tuvieran acceso a las herramientas que necesitaban para tener éxito. A través de su persistencia, James pudo asegurar fondos adicionales de un grupo de inversores locales que creían en su visión. Utilizó este dinero para ofrecer becas para que los estudiantes asistieran a campamentos de verano y programas de enriquecimiento que los ayudarían a desarrollar habilidades más allá del aula. James no solo quería enseñar matemáticas a los niños, quería enseñarles a pensar críticamente, a resolver problemas y cómo soñar más grande de lo que jamás creyeron posible. A medida que su programa seguía creciendo, James comenzó a sentir que finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado, pero el éxito no significaba olvidar de dónde venía. Pasaba cada momento libre que tenía visitando a los niños de su vecindario, alentándolos, escuchando sus preocupaciones y ofreciendo todos los consejos que podía. Quería que supieran que no estaban solos, que no importaba lo que la vida les arrojara, podían superarlo. Una noche, mientras asistía a un evento de recaudación de fondos para su programa de tutoría, James se encontró de pie junto al señor Harris, el hombre que lo había ayudado por primera vez cuando era solo un niño. James, el señor Harris dijo que su voz estaba llena de orgullo. Tengo que decir que estoy increíblemente impresionado por todo lo que has hecho. Has tomado tu don y lo has convertido en algo que está cambiando vidas. Te has convertido en más que una historia de éxito, te has convertido en un faro de esperanza para toda esta comunidad. James sonrió agradecido por el apoyo del señor Harris. No podría haberlo hecho sin su ayuda. Señor, me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. El señor Harris asintió. Pero usted hizo la parte difícil. James tomó esa oportunidad y corrió. No solo soñaste con el éxito, lo hiciste realidad y ahora te aseguras de que otros tengan la misma oportunidad. James sintió que se le formaba un nudo en la garganta, estaba abrumado por la emoción, pensó en lo lejos que había llegado,
cuánto había cambiado desde el primer día que había ayudado a Lily, y cuánto se había transformado su vida debido a ese simple acto de bondad. Solo estoy haciendo lo que puedo, dijo James en voz baja, pero aún queda mucho por hacer. Sé que el Sr. Harris estuvo de acuerdo y no tengo dudas de que seguirás adelante, tienes el corazón, la pasión y la visión para hacer una verdadera diferencia en este mundo. Esa noche, mientras James regresaba a su apartamento, no pudo evitar pensar. Sobre todo lo que había logrado y lo lejos que había llegado. No se trataba solo de los problemas de matemáticas más, se trataba de cambiar vidas, sobre crear oportunidades, y sobre asegurarse de que a ningún niño, sin importar de dónde viniera, se le dijera que no podía alcanzar la grandeza. Pensó en todos los niños de su vecindario, y en los que aún no había conocido, y sabía que el trabajo no estaba hecho, siempre habría más por hacer, más para luchar por cambiar más vidas. Pero James Mitchell, una vez fue solo un niño de las calles de Chicago, estaba listo para lo que fuera que le deparara el futuro, porque sabía que no importaba cuán difícil pudiera ser el camino por delante, había una cosa que nunca se le podría quitar: su creencia de que cada niño merecía la oportunidad de crecer a medida que pasaban los años. La reputación de James continuó creciendo. Su programa de tutoría, ahora reconocido en Chicago, se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr con perseverancia y determinación. No se trataba solo de enseñar, se trataba de mostrar a estos niños que su futuro era suyo, para moldearlo sin importar su origen. James visitaba a menudo las escuelas locales, hablando con los estudiantes sobre la importancia de la educación y cómo podía cambiar el curso de la vida, sus vidas. Sus discursos eran sinceros, llenos de historias de sus propias luchas y triunfos, que compartía. Cómo incluso cuando todo parecía imposible, nunca se rindió. Los alentó a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para demostrar su valor a través de sus incansables esfuerzos. James logró obtener becas y fondos adicionales para su programa, lo que permitió que más estudiantes participaran. Había visto de primera mano el increíble potencial que había en cada niño, y estaba decidido a garantizar que tuvieran las herramientas y los recursos para tener éxito. Pero no se trataba solo de los niños. Con el tiempo, James comenzó a darse cuenta de que su trabajo tenía un impacto más profundo en la comunidad en su conjunto. Cuanto más ayudaba, más veía cómo la educación podía mejorar vecindarios enteros. Las familias de los niños con los que trabajaba también comenzaron a cambiar. Encontraron nuevas oportunidades laborales, crearon empresas y presionaron para obtener mejores recursos en las escuelas locales. James estaba orgulloso de ver el efecto dominó que su trabajo tuvo en la comunidad. Una noche, después de un largo día de reuniones con donantes y funcionarios escolares locales, James se sentó con Malik, su amigo más cercano y mentor en el programa de tutoría. Se sentaron en el balcón del apartamento de James, con vista al City Skyline. Fue un raro momento de paz, y James respiró profundamente mientras contemplaba la bulliciosa ciudad. Sabes, Malik, a veces parece que todo esto es demasiado grande, como si todo se estuviera moviendo demasiado rápido, dijo James, mirando la vista. Malik se reclinó en su silla con las manos detrás de la cabeza. Estás haciendo algo increíble, James, has cambiado las vidas de tantos niños, has creado un camino para ellos que antes no existía. Pero lo entiendo, es abrumador, pero mira lo lejos que has llegado. James asintió. Todavía no puedo creerlo. Hace solo unos años caminaba por estas calles, tratando de encontrar una salida. Ahora tengo niños que me admiran, niños que ven un futuro para ellos que nunca pensaron que fuera posible. Les has dado ese futuro, Malik, dijo con una sonrisa. Les has mostrado el camino tal como alguien lo hizo por ti. James pensó en el Sr. Harris, el hombre que primero le dio una oportunidad. Sin su apoyo, James no estaba seguro de dónde estaría hoy. Estaba eternamente agradecido por la oportunidad que el Sr. Harris le había brindado, pero sabía que tenía que hacer más. No podía simplemente seguir ayudando a algunos niños aquí y allá. Ahora tenía una visión más grande. Quiero expandirme, dijo James con voz firme y determinada. Quiero llevar este programa a nivel nacional. Hay niños en todo el país que estaban como yo. Estaba buscando una salida, pero no tenía idea de por dónde empezar. Tenemos que hacer más. Malik levantó una ceja. ¿Hablas en serio, respondió James. Ahora tengo los recursos y tengo el equipo. He estado hablando con algunas personas y estamos trabajando en un plan para ampliar esto. Es hora de hacerlo más grande. Malik sonrió, claramente orgulloso de su amigo. Bueno, tienes todo mi apoyo, hagámoslo realidad, comenzó James. Mientras trabajaba en su plan para expandir el programa, se dio cuenta de cuánto más era posible cuando tenía a la gente adecuada a su alrededor, su comunidad, sus amigos e incluso personas como el Sr. Harris continuaron apoyándolo y empujándolo a hacer más. James siempre había sabido que la educación era la clave para cambiar vidas, pero ahora estaba comenzando a comprender que el apoyo y la colaboración de la comunidad eran igual de importantes. Unos meses más tarde, después de meses de planificación y reuniones con varias organizaciones, James lanzó una expansión nacional de su programa de tutoría. Comenzó acercándose a escuelas desfavorecidas en ciudades como Nueva York, Detroit y Los Ángeles,
ofreciendo becas para estudiantes y estableciendo asociaciones con empresas locales para ayudar a financiar la iniciativa. A medida que se difundió la noticia de su programa, la respuesta fue abrumadora. Padres, maestros e incluso políticos locales se unieron detrás de él ansiosos por apoyar su misión. James sabía que esto era solo el comienzo. Ahora podía brindarles a miles de niños las mismas oportunidades que alguna vez habían estado fuera de su alcance y, si bien el camino por delante sin duda sería desafiante, estaba más decidido que nunca a continuar su trabajo. Una noche, mientras asistía a un evento de gala para recaudar fondos para su programa, alguien inesperado se acercó a James, Lily Harris, después de que él se diera cuenta de que estaba en el camino correcto. Todos estos años ella había venido a agradecerle por todo lo que había hecho y a ponerse al día. James, ha pasado tanto tiempo, dijo Lily con una sonrisa, su voz cálida y genuina, solo quería decir gracias desde el fondo de mi corazón, has hecho más por esta comunidad de lo que nadie podría haber imaginado, le has dado a estos niños un futuro. James sonrió un poco sorprendido por sus palabras. Gracias Lily, pero no podría haberlo hecho sin ti y el apoyo de tu familia. Lily negó con la cabeza. No James, tú hiciste esto, fuiste tan duro, y nunca te rendiste, has inspirado a tanta gente, y estoy tan orgullosa de conocerte. James sintió una oleada de emoción, había llegado tan lejos, y eran momentos como este cuando veía cuánto habían significado sus esfuerzos para otros lo que hacía que todo valiera la pena. A medida que avanzaba la noche, James reflexionó sobre su viaje desde las calles de Chicago a los pasillos de prestigiosas universidades. De un niño con un sueño a un hombre con un propósito realmente había transformado su vida, pero más importante aún, había transformado las vidas de innumerables personas, y aunque el viaje había sido largo y las luchas reales, James sabía que el trabajo era largo desde más allá. Con el apoyo de personas como Lily y el Sr. Harris y la dedicación de amigos como Malik, James estaba listo para asumir el siguiente capítulo, estaba listo para inspirar a la próxima generación de niños mostrándoles que sus sueños eran posibles sin importar de dónde vinieran, y mientras miraba la ciudad James sabía que estaba exactamente donde debía estar, había encontrado su propósito y no había vuelta atrás, el futuro era brillante y apenas estaba comenzando. Mientras James estaba allí mirando a la multitud en la gala, sintió una abrumadora sensación de logro. Había llegado tan lejos desde el niño que había caminado por las calles difíciles de Chicago, resolviendo problemas de matemáticas en los márgenes de sus cuadernos, esperando que alguien viera su potencial. Ahora no era solo un símbolo de éxito académico, era un faro de esperanza, un ejemplo de que no importa de dónde vengas, todo es posible si trabajas lo suficiente. El éxito de su programa de tutoría había superado incluso sus propias expectativas. Las escuelas de todo el país ahora se estaban asociando con él para ofrecer oportunidades educativas a los niños que se habían quedado atrás. Las becas y la financiación para el programa estaban llegando, y James estaba ayudando a más niños que nunca antes. Se había convertido en un mentor no solo para los estudiantes, sino también para los maestros y líderes comunitarios que vieron el poder de su trabajo. Sabía que los desafíos estaban lejos de terminar. Todavía había muchos niños que necesitaban ayuda, muchas comunidades a las que llegar, pero por primera vez, James se sintió esperanzado sobre el futuro. Fue en ese momento, mientras reflexionaba sobre su viaje, que Lily Harris se acercó a él nuevamente. Siempre había sido una de las personas que creían en él, y ahora era una de las personas que lo estaban ayudando a llevar su misión aún más lejos. Ella había estado trabajando detrás de escena, usando los recursos de su familia para apoyar su trabajo. La familia Harris, una vez desconocidos para James, se habían convertido en algunos de sus aliados más firmes, ayudándolo a proporcionar becas, fondos para programas educativos y asociaciones con otras organizaciones filantrópicas. James solo quería decir: lo orgulloso que estoy de ti, Lily, dijo, sus ojos brillando con admiración. Lo que has logrado está más allá de las palabras, has cambiado toda esta comunidad, y recién estás comenzando. James le sonrió sintiendo un profundo sentido de gratitud. Gracias Lily, pero no podría haber hecho nada de esto sin ti y tu familia. Me diste una oportunidad cuando más la necesitaba y nunca voy a olvidar eso. Lily le dio una suave sonrisa, su voz sincera. Te has ganado todo lo que has logrado, James, has trabajado más duro que nadie que conozco y ahora estás cambiando vidas, eres una verdadera inspiración. Mientras estaban juntos mirándote en la multitud, James sintió una abrumadora sensación de orgullo. Lo había logrado, no solo había cambiado su propia vida, sino que también había dado a incontables niños la oportunidad de cambiar los suyos. Él había demostrado que la educación era la clave para romper el ciclo de la pobreza, y que cualquiera, sin importar su origen, podía elevarse por encima de sus circunstancias si tenía la oportunidad. Pero James sabía que el trabajo no había terminado. Todavía había más niños para ayudar, más programas para construir y más comunidades para cambiar. Él se propuso hacer una diferencia, y no iba a parar hasta que cada niño tuviera la oportunidad de crecer tal como él lo había hecho con Malik a su lado. El apoyo de la familia Harris y el empuje que lo había impulsado todos estos años. James sabía que el camino por delante era brillante. Él no solo estaba construyendo un
programa de tutoría estaba construyendo un movimiento uno que cambiaría el futuro para las generaciones venideras. Mientras la noche llegaba a su fin, James miró hacia la ciudad una vez más lleno de esperanza para el futuro. Había logrado más de lo que jamás podría haber imaginado, pero sabía que esto era solo el comienzo. El mundo estaba esperando que él hiciera más, y estaba listo. James Mitchell, el niño de las calles de Chicago, ahora era una fuerza para el cambio. Había encontrado su propósito y sin importar a dónde lo llevara el camino, seguiría luchando por cada niño que merecía una oportunidad de ascender. El futuro no tenía límites, y James sabía que seguiría liderando el camino que su viaje acababa de terminar.